Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de enlace químico. Hoy vamos a seguir con algunos detalles de aquellas moléculas que están unidas mediante enlaces covalentes. Lo que vamos a ver específicamente es la geometría molecular. Llamamos geometría molecular a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Determina muchas de las propiedades de las moléculas y el principal modelo es la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia, a la que se denomina TREPEV. Esta teoría tiene 4 postulados, para resumirla, y son que el factor más importante que determina la geometría de la molécula es el número de pares de electrones de valencia del átomo central, ¿sí? El átomo que está en el centro de cada molécula. El segundo postulado dice que los pares de electrones se repelen entre sí y se acomodan en el espacio de manera tal que la distancia entre ellos sea la máxima posible para la mínima repulsión. El tercer postulado dice que los pares de electrones no compartidos ocupan más espacio que aquellos que sí se comparten. Y el último postulado dice que los pares de electrones compartidos en un enlace múltiple, ya sea doble, triple, ocupan exactamente el mismo espacio que si fuera un enlace simple. Entonces vamos a ver mediante un ejemplo cómo determinar la geometría molecular de una molécula. Lo primero que vamos a ver es determinar la geometría del CO2. Entonces, lo primero que hacemos es escribir la estructura de Lewis de esa molécula. Si no recuerdan cómo escribirla, pueden consultar este vídeo que les dejo por aquí encima. Escribimos los 6 electrones del oxígeno, los 4 que tiene el carbono, los 6 del otro oxígeno y tenemos que lograr que todos completen el octeto, de modo que a este oxígeno le faltan 2 electrones que va a compartir con el carbono. El oxígeno ahora ya tiene el octeto completo. El carbono por el momento tiene 6 electrones, de modo que le faltan 2, que es la misma cantidad que le falta al otro oxígeno. Entonces, si comparten estos dos pares, todos se quedan con el octeto completo. Escribimos luego la fórmula desarrollada y ahora vamos a pensar en esos postulados que dijimos de la TREPEV, ¿sí? Dijimos que los electrones se van a ubicar lo más alejados posibles unos de otros y que tenemos que mirar los pares de electrones, sobre todo, que tenga el átomo central. Fíjense que en este caso el átomo central, que es el carbono, no tiene pares de electrones libres. Y los únicos electrones que tiene a su alrededor son 2 pares que está compartiendo con este oxígeno y otros 2 pares que está compartiendo con el otro oxígeno. De modo que en el espacio, lo más alejados que se pueden ubicar un par respecto al otro, es formando un ángulo de 180 grados, ¿sí? La geometría, en este caso, la vamos a denominar lineal. Y espacialmente, si representáramos a cada átomo como una esfera, veríamos 2 pares de electrones en este enlace covalente doble y los otros 2 pares en este otro enlace covalente doble. Veamos ahora otro ejemplo, que sería la geometría molecular del trifluoruro de boro. Escribimos nuevamente la estructura de Lewis, el boro en el centro y los 3 flúors podemos poner a su alrededor. El flúor, recuerden que es del grupo 17, por lo tanto tendrá 7 electrones en el último nivel. Y el boro es del grupo 13, por lo tanto tiene 3 electrones en el último nivel. Escribimos para todos los flúors. Y recuerden que el boro es una de las excepciones de la regla del octeto que no completa con 8, sino que completa con 6. De manera que, si sucede eso, este flúor comparte un electrón con el boro y ya se queda con 8. El boro en este caso tiene 4. Si comparte con otro flúor, este flúor ya se queda completo. El boro tendrá 5 hasta ahora. Y si se comparte otro par más, este flúor se queda con 8. Y el boro tenía 3, comparte 3 más, se queda con 6. Están todos contentos cumpliendo con la regla del octeto. Bueno, pero ahora tenemos que pensar espacialmente cómo se van a disponer estos átomos. Fíjense que acá yo los ubiqué a todos, pero me queda mucho espacio por debajo, digamos, por llamarlo así, que está desocupado, está libre. Entonces, ¿qué pasaría si este flúor se queda acá arriba, pero estos flúors de los costados bajaran un poquito, se quedaran así como formando líneas diagonales? En este caso tendríamos lo siguiente. Tendríamos ahí un par que está compartiendo, el otro par y el otro par de electrones. De esta manera, esos 3 pares de electrones se ubican lo más alejados posibles unos de otros. Están formando ángulos de 120 grados porque el círculo completo tendría 360 grados
360 dividido 3, 120, que sería cada uno de estos ángulos. En este caso la geometría se llama plana trigonal. Y si hacemos una representación con esferas tendríamos esto de por aquí. Veamos ahora otro ejemplo, que es el de tetracloruro de carbono. Escribimos la estructura de Lewis, el carbono en el centro, los 4 cloros rodeando al carbono. El cloro es del grupo 17, por lo tanto tiene 7 electrones en el último nivel, y el carbono es del 14, por lo tanto tendrá 4. Escribimos esos 4 electrones y los 7 de cada uno de los cloros. Y ahora vemos cómo hacemos para que todos tengan 8 en el último nivel. Fíjense que el primer cloro comparte 1 con el carbono, otro también, otro también, otro también. De esta manera, cada cloro tenía 7 más 1 que está compartiendo con el carbono, 8. Y el carbono tenía 4 más 4 que está compartiendo 1 con cada uno de los cloros, también se queda con 8. Ahora lo que tenemos que lograr es ubicar espacialmente esos 4 pares de electrones que están rodeando al átomo central lo más alejados posibles unos de otros. Acá no nos tenemos por qué conformar con una estructura plana, ¿sí? Ya nos vamos a ir a una estructura tridimensional. Entonces vamos a tener lo siguiente: el carbono en centro, hacia arriba un cloro, hacia un costado un cloro, hacia adelante otro y hacia atrás otro cloro. Si lo viéramos un poquito más tridimensionalmente todavía, tendríamos esta estructura que es un tetraedro. De modo que la geometría molecular se denomina tetraédrica y el ángulo que se está formando entre cada uno de esos pares de electrones es de 109 grados. Hasta acá hemos visto 3 ejemplos de geometrías moleculares bastante sencillos, porque en todos ellos el átomo central no tenía pares de electrones libres. Los que vamos a ver a continuación son ejemplos en los cuales el átomo central se queda con pares libres. Entonces tenemos en primer lugar el agua. Escribimos de vuelta la estructura de Lewis. El hidrógeno es del grupo 1, tiene un solo electrón en el último nivel. El oxígeno es del 16, por lo tanto tiene 6 electrones en el último nivel. Recuerden que el hidrógeno es una excepción también a la regla del octeto, no completa con 8 sino con 2 electrones, entonces va a compartir este par con el oxígeno, este otro par, el oxígeno con el otro hidrógeno. El oxígeno se queda con 8 electrones en el último nivel y cada uno de los hidrógenos se queda con 2 electrones en el último nivel, por lo tanto también están estables. En este caso fíjense que el oxígeno, que es el átomo central, tiene 2 pares de electrones, este que está acá encima y el que está por debajo, que no están siendo compartidos en ningún enlace. Y uno de los postulados de la TREPEB decía que aquellos electrones no compartidos ocupan más lugar que los que sí forman parte de un enlace. ¿Qué es lo que va a suceder? A estos 2 pares de electrones que están no compartidos los vamos a dibujar en un extremo de la molécula y lo que van a hacer es empujar, imagínense como si empujaran a los enlaces hacia abajo, de forma que la molécula no se quede lineal, sino que se curve un poquito, ¿sí? Eso lo vamos a representar. Fíjense que estos serían los pares compartidos y estos 4 serían los electrones que no están siendo compartidos. Como estos ocupan más espacio que los de acá, que sí están formando enlaces, se formaría un ángulo entre esos 2 pares compartidos de 109,5 grados. A esta geometría le llamamos angular y si la vemos en la representación de esferas veríamos que tiene esta forma, ¿sí? Por aquí encima estarían los pares que se están compartiendo. Fíjense que a diferencia del CO2 que veíamos al principio, que era lineal, esta molécula está como curvada, está formando un ángulo. Justamente por esos 2 pares de electrones que no se están compartiendo y que están ocupando mucho espacio. Pasemos ahora a otro ejemplo y vamos a escribir la geometría molecular del amoníaco, NH3. Entonces escribimos la estructura de Lewis, el hidrógeno ya dijimos grupo 1, nitrógeno grupo 15. Escribimos sus electrones y nos fijamos que si el nitrógeno comparte un par de electrones con cada uno de los hidrógenos, se queda con 8 electrones y cada uno de los hidrógenos se quedará con 2. Entonces todos cumplen con la regla del octeto, se quedan estables y queda conformada la molécula de amoníaco. Entonces ahora vamos a ver cómo se van a disponer espacialmente. Acá de vuelta tenemos que tener en cuenta que el nitrógeno, es decir, el átomo central, tiene un par de electrones que no está compartiendo. Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es a este par electrónico del átomo central que no se está compartiendo,
que va a hacer que toda la molécula adopte otra geometría que aún no hemos visto. Y lo que va a suceder es lo siguiente. Los 3 enlaces se van a desplazar hacia abajo, por así decirlo, justamente por estos electrones que están ocupando mucho espacio. Se va a formar un ángulo entre cada uno de estos pares electrónicos de menos de 109,5 grados. Y a esta geometría la vamos a denominar piramidal. Si lo vemos en una representación de esferas, veríamos que tiene esta forma, ¿sí? Fíjense que se puede ver como si fuera la punta de la pirámide y los 3 lados. Y por último, lo que vamos a hacer es un cuadro resumiendo todo lo que dijimos hasta ahora. Vamos a ver primero qué es lo que sucede cuando el átomo central no tiene pares de electrones sin compartir. Fíjense que en todos los casos es 0. Y acá un par, 2, 3, 4 pares compartidos. Acá tenemos varios ejemplos donde la geometría sea lineal, geometría plana trigonal que también vimos, geometría tetraédrica. Y en la siguiente tablita vamos a ver la geometría molecular de aquellas moléculas cuyo átomo central sí tiene pares de electrones no compartidos. En el primer caso, 2 pares de electrones compartidos y 1 o 2 pares sin compartir. En ambos casos la geometría será molecular, como vimos el ejemplo del agua, y también podríamos mencionar al dióxido de azufre, o también al amoníaco que vimos que tenía una geometría piramidal, en donde eran 3 pares compartidos de electrones y un par sin compartir. Hasta aquí geometría molecular. Lo que nos toca ver ahora es un detallecito más, que es la geometría electrónica. La geometría electrónica es la forma en la que los electrones se disponen en el espacio, considerando todos los pares de valencia del átomo central, es decir, aquellos que se comparten y aquellos que no se están compartiendo. Si el átomo central no tiene pares de electrones libres, coincide con la geometría molecular, pero si tiene pares de electrones libres, la geometría no va a ser la misma. Se va a llamar de la misma manera que la geometría molecular que vimos, pero vamos a tener en cuenta todos los pares de electrones que rodean a ese átomo central. Vamos a ver una tablita para resumir esto. Veamos la molécula de CO2, que dijimos que era lineal, en donde el carbono, que es el átomo central, no tiene ningún par de electrones libres, entonces la geometría electrónica coincidirá, será lineal y todos contentos. En el caso del agua, la geometría molecular dijimos que era angular, porque el átomo central, es decir, el oxígeno, tenía 2 pares de electrones libres. Ahora bien, si miramos la geometría electrónica, veríamos que alrededor del átomo central hay 4 pares de electrones, 2 que se están compartiendo y 2 que no se están compartiendo. Cuando haya 4 pares de electrones alrededor del átomo central, la geometría será tetraédrica, como pasaba con la geometría molecular de aquellos átomos centrales que tenían 4 pares de electrones a su alrededor. Y por último, si vemos el ejemplo del dióxido de azufre, veremos que tiene una geometría molecular angular porque tiene un par de electrones que no se está compartiendo, pero sin embargo la geometría electrónica será triangular. Porque fíjense que tenemos un par, que en realidad son 2 pares porque es un enlace doble, pero acuérdense que contabilizábamos a los pares de los enlaces múltiples igual que si fuera un enlace simple, o sea que contabilizamos una nube electrónica por acá, otra por acá, otra por acá. Serían 3 nubes electrónicas alrededor del átomo central, de manera que la geometría electrónica será triangular. Y ahora sí, con esto hemos llegado al final del vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo.